Preside este evento, entrega de tarjetas de la pensión Mujeres Bienestar, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Teodora Francisca Macín Guerrero. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Esther Velázquez Tianquistengo. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, María de los Ángeles Otero Cuicoyatl. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Viviana Nepomuceno Santiago. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Puebla, maestro Alejandro Armenta. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la Sierra Norte, estimadas mujeres. Hoy estamos muy contentos, felices, porque tenemos en Puebla a la primer mujer presidenta de México en toda la historia. ¡Que viva Claudia Sheinbaum! Nos llena de emoción, amigas, porque es tiempo de mujeres y en su campaña nuestra presidenta afirmó que atendería específicamente a los que menos tienen, pero fundamentalmente a las mujeres. Y hoy viene a cumplir ese compromiso aquí con las mujeres serranas de Puebla. Gracias, presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias por hacer que las mujeres logren su empoderamiento. Ese sentimiento de solidaridad de mujer a mujer. En Puebla, amigas y amigos, seguimos plenamente en estos 22 días que llevo de gobierno, seguimos la ruta trazada en todas las áreas de la administración de nuestra presidenta, en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud. Acompañamos a nuestra presidenta y en todos los programas de bienestar vamos a estar apoyando a nuestra presidenta porque ella piensa en las que menos tienen y más lo necesitan, como son ustedes. Muchas gracias, presidenta, a sus secretarias, a su coordinador, secretaria de Gobernación, a nuestra secretaria de las Mujeres, a nuestra secretaria de Bienestar, a todo el equipo que viene con usted. Es tiempo de mujeres. ¡Que viva nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum! A continuación, hace uso de a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador que recién está iniciando su gobierno aquí en Puebla, nuestro querido compañero y amigo Alejandro Armenta, a todas y todos mis compañeros de gabinete, beneficiarias que están de este lado, y a todas ustedes en este día
tan especial porque está iniciando un nuevo año en una segunda etapa de un proceso de transformación que siempre lo hemos dicho, le costó mucho tiempo y mucho trabajo al pueblo de México conquistar un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Inició un cambio en este país con el presidente López Obrador, hicimos historia, se demostró que se podía gobernar para todas y para todos, pero sobre todo para quienes más lo necesitan. Y hoy estamos en esta segunda etapa de la cuarta transformación, encabezada nada más y nada menos que por la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que además es la primera presidenta de Norteamérica y que, como bien en su momento el presidente López Obrador lo dijo, estamos seguros de que será la mejor presidenta del mundo, porque en esta nueva etapa de la transformación continúan los programas de bienestar para quienes más lo necesitan, pero este programa en especial dedicado a las mujeres es un reconocimiento total a la labor que todas ustedes han realizado, porque a veces a las mujeres las cosas nos cuestan doble o triple de dificultad. Y ustedes llegaron a una edad y a una etapa en la que quizás poco se les ha reconocido el trabajo que han realizado en su casa, en su comunidad, con sus familias, a veces pues con dolores en silencio, con satisfacciones, trabajando en la casa, pero también atendiendo a las hijas, a los hijos. Y esta pensión es una promesa cumplida de nuestra presidenta dedicada a las mujeres como este acto de reconocimiento. Y este reconocimiento tiene que llevarnos también como sociedad a diversas leyes que colocan los derechos de las mujeres en la Constitución y que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres. Todas las autoridades están obligadas a garantizar que los mismos derechos y las mismas oportunidades y el mismo trato sea para hombres que para mujeres, porque suena fácil decirlo, pero todas aquí podemos contar cantidad de historias en las que a veces ser mujer ha significado una dificultad, una discriminación, una violencia, una exclusión, y es momento de que en este tiempo de mujeres que nuestra presidenta ha mencionado, empecemos a construir una nueva convivencia entre hombres y mujeres, donde podamos respetarnos como iguales. Y que esta emoción que se ve en los rostros de muchas mujeres cuando vemos a nuestra primera mujer presidenta, pues sea el orgullo de tener a una mujer presidenta, pero también la ratificación de que sí podemos hacer lo que querramos, de que merecemos y tenemos derechos, y por eso informarles también que desde esta nueva Secretaría de las Mujeres que la presidenta ha creado y que me toca a mí encabezar, pronto estaremos visitando sus hogares para entregarles a todas las mujeres y también a todos los hombres una cartilla de los derechos que permita conocerlos, exigirlos y garantizarlos y construir una sociedad mucho más igualitaria y mucho más justa, donde se reconozca, como se está haciendo hoy a través de esta pensión, la labor de las mujeres en nuestra historia, en nuestro presente y en nuestra sociedad. Es tiempo de mujeres, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, y este es un paso sin duda para el reconocimiento de la labor de todas ustedes. Muchísimas gracias y que vivan las mujeres. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum la invitación para acompañarla en esta gira, pero especialmente para saludar a todas las mujeres que el día de hoy están aquí reunidas en esta visita de nuestra presidenta. Buen trabajo hacen, ¿verdad? Yo le quiero pedir a todos que hará muchas cosas en beneficio de las poblanas y los poblanos. También saludar al presidente municipal de aquí, de Huachinango, Puebla,
bueno que cuenta con el apoyo de las mujeres, también a Leti Ramírez y por supuesto a mi compañera secretaria Citlali Hernández, secretaria de las mujeres. Yo quiero decirles que a pesar de que está muy fresco aquí esta plaza enorme con tantas miles de mujeres, encuentro mucho calor y emoción y júbilo por el arranque de este nuevo programa que traerá beneficios a mujeres de esta entidad, pero especialmente de esta población tan bonita. Qué bonito es Huauchinango, ¿verdad? Qué bonito es. Nadie nos volteaba a ver a las mujeres. Hoy la doctora presidenta, nuestra presidenta de México, está haciendo posible que mujeres de todo el país reciban esta pensión de Mujeres Bienestar. Yo solamente me quedo con ese orgullo de tener una gran presidenta trabajadora, honesta, una presidenta inteligente y muy valiente, que sabrá sacar adelante a nuestro país y sobre todo con el respaldo de las mujeres y de las mujeres poblanas. Así que hoy les dejo un abrazo, un saludo cariñoso y también mi reconocimiento por todo el trabajo que hacen diariamente en sus comunidades, con todo el calor de la familia. Así que feliz año y ya saben que los queremos mucho. Muchas, muchas felicidades. Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Por nuestro movimiento. Muchas gracias, gobernador. Defensa de nuestra soberanía. Puebla se convirtió en ese baluarte. Este estado es un testimonio vivo de esa solidaridad, de la cultura y de la diversidad que definen a nuestro país. Y porque es tiempo de mujeres, quiero recordar especialmente a Carmen Cerdán, poblana comprometida con las causas y que luchó por liberar al pueblo de México de la dictadura de entonces de Porfirio Díaz. Sin duda, su legado permanecerá como fuente de inspiración para las futuras generaciones, entre otras ustedes, mujeres, que hoy están aquí acompañando a nuestra primer mujer presidenta de México. Hoy en este importante acto hacemos realidad un compromiso de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el primero que hizo entre todos los muchos que planteó en su campaña: apoyar a las mujeres. La implementación de una pensión digna para las mujeres que han trabajado toda su vida, ustedes, quienes están aquí esta mañana, y que hoy van a ver reconocido su esfuerzo y su sacrificio por sus familias, por la comunidad y por el país. Con esta pensión, además, se va a asegurar un ingreso bimestral de 3,000 pesos, que va a ser para ustedes. Ustedes van a decidir si lo invierten en la familia o en ustedes mismas. Es muy importante que también se den un espacio para ustedes. La presidenta hoy quiere brindarles este espacio de tranquilidad en sus vidas. Cuando cumplan 65 años, van a acceder a la pensión de los adultos mayores de manera automática. El día de hoy, poco más de 46,000 mujeres empezarán a recibir esta tarjeta del Banco del Bienestar para que ustedes reciban este apoyo de manera directa, sin intermediarios. Y se van a sumar a los 2 millones de poblanos y poblanas que ya reciben un programa de bienestar. Desde aquí les decimos que vamos a seguir trabajando con los programas de bienestar
para que la prosperidad compartida llegue a cada rincón del estado de Puebla. Nuestro compromiso permanece con los que menos tienen, para continuar y fortalecer los derechos que iniciaron con el gobierno del presidente López Obrador y que se seguirán garantizando y fortaleciendo con el gobierno de la presidenta Claudia. No solo eso, nuestra presidenta nos instruyó nuevos programas. Habrá la beca universal Rita Cetina para los estudiantes de educación secundaria y que también va a ser un alivio para las mujeres, para las madres que tienen a sus niños en la escuela, porque les va a brindar recursos para que todos y todas las niñas y niños acudan a estudiar la secundaria. Ya es universal en la prepa, ya también se da el apoyo a la educación primaria. Y de esta manera se van a consolidar los programas. Y también porque la salud es un derecho, se implementa ya el programa de salud casa por casa. Estamos visitando con las y los servidores de la Nación a todas las viviendas donde vive un adulto mayor y una persona con discapacidad para preguntarle su estado de salud. Ya en febrero, más de 20,000 médicos, médicas, enfermeras y enfermeros los van a visitar en su casa de manera permanente. Nuestra nación vive esta transformación histórica de la mano del pueblo y en el segundo piso de la cuarta transformación protagonizamos una lucha permanente por alcanzar el bienestar del pueblo, que busca alcanzar la prosperidad para todos. Sigamos adelante, unidas y fuertes, porque el cambio ya está aquí. Juntas vamos a seguir adelante. Estamos haciendo historia de la mano de nuestra presidenta. Ya llegamos las mujeres. Muchas gracias. Procedemos con la entrega de tarjetas a derechohabientes del programa Pensión Mujeres Bienestar a cargo de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La derechohabiente del programa Mujeres Bienestar, Teodora Francisca Macín Guerrero. La derechohabiente del programa Mujeres Bienestar, Esther Velázquez Tianquistengo. La derechohabiente del programa Mujeres Bienestar, María de los Ángeles Otero Cuicoyatl. Por último, recibe la derechohabiente del programa Mujeres Bienestar, Viviana Nepomuceno Santiago. A continuación, hace uso de la palabra la derechohabiente del programa Mujeres Bienestar, Teodora Francisca Macín Guerrero. Buenas tardes, licenciada Claudia, elegidas en este momento. Muchas gracias, presidenta, y esperamos verla pronto. Gracias. Esta es su casa.
Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Feliz año! Espero que la hayan pasado muy bien con la familia, que siempre es lo más importante, pasarlo con la familia. Desearles a ustedes, a la familia, a todo el pueblo de México, todo lo mejor para este 2025. Y sabemos que nos va a ir bien este 2025. Primero porque dice por ahí una consigna, el pueblo unido jamás será vencido. Y así es el pueblo de México, unido, estamos unidas y unidos para sacar adelante a nuestro país. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla. Me da gusto estar con Alejandro Armenta, el nuevo gobernador que se está estrenando en estos días. Vamos a trabajar de la mano con Alejandro. Es un buen hombre y además quiere mucho a su estado, quiere mucho al pueblo. Así que vamos a trabajar de la mano con Alejandro. Muchas gracias por recibirnos. Se cerró el 2024 y fue un buen año para el pueblo de México. Primero, porque cerró un ciclo, la primera fase de la transformación del país, con el mejor presidente que ha tenido México, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Venimos del mismo movimiento con él desde hace muchos años, décadas de luchar para que hubiera democracia en México, para que hubiera libertades, para hacer realidad la justicia social para el pueblo de México. Eso es lo que representa lo que llamamos la cuarta transformación. Cerró un ciclo nuestro presidente y dio inicio a un nuevo ciclo. El año pasado hubo elecciones y el pueblo de México tomó dos decisiones trascendentes, importantes, históricas. La primera, decidió que continuara la transformación de la vida pública, que no hubiera regresiones, que no hubiera marcha atrás, que no regresáramos a los gobiernos de antes, que no regresara la corrupción, los privilegios. El pueblo de México dijo fuerte y claro que siga la transformación. Y por primera vez en la historia, el pueblo de México también tomó una decisión importante, que llegara a la presidencia una mujer. Después de 200 años de independencia de México, de 500 años de de 300 años de colonia, después de 500 años se decidió que llegara una mujer. Y cuando tomé posesión, el 1 de octubre, dije, no llegó sola, no llegó una mujer al gobierno. Llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República. Llegamos las mujeres de hoy. Llegamos con nuestras abuelas, con nuestras ancestras, con nuestras madres. Llegamos también con nuestras hijas
y llegamos con nuestras nietas. Llegamos todas las generaciones de mujeres a gobernar por primera vez nuestro país. 2 decisiones trascendentes. Se cierra el 2024 e iniciamos el 2025. ¿Y qué quiere decir que continúe la transformación de nuestro país? Pues quiere decir que seguimos gobernando con los mismos principios, con las mismas causas por las que luchamos desde hace años, que no porque lleguemos a la presidencia todo eso cambia. También en la presidencia seguimos luchando por transformar a México, junto al pueblo de México. ¿Y cuáles son esos principios y esas causas por las que luchamos? Pues el primero, que tiene que ser el principio de todo gobierno de la transformación, de todo aquel que es parte de nuestro movimiento, el principio de por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar. Primero, el gobierno se dedica a atender al que menos tiene, a los olvidados, a los humildes, a las olvidadas, a las humildes. De eso se trata ser un gobierno de la Cuarta Transformación. Pero además, fíjense lo que pasó con el presidente López Obrador. Cuando el dinero del pueblo se dedica al pueblo, entonces se transforma todo, se transforma la vida pública y se transforma el desarrollo. Antes, los gobiernos de antes, de lo que llamamos el periodo neoliberal, se dedicaron a mirar a unos cuantos, sirvieron solamente a los privilegiados. En cambio, el gobierno de la transformación miró por los que menos tienen. ¿Y qué pasó durante esos 6 años? Pues que a México le fue mejor. Aumentó el salario mínimo y va a seguir aumentando el salario mínimo. Se hicieron programas de bienestar y van a continuar los programas de bienestar. Pero eso hizo que hubiera mejor economía para todos y para todas. Cuando se dice por el bien de todos, primero los pobres, es como pensar que el árbol se tiene que regar desde abajo para que florezca. Si los árboles se riegan solo arriba, el agua nunca cae abajo. En cambio, nosotros regamos desde abajo para que la economía florezca. Y por eso vamos a seguir gobernando con el principio de por el bien de todos y de todas, primero las y los pobres. El segundo principio que dice, es un principio de Juárez, dice, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Durante años hubo gobiernos que le quitaban al pueblo, hasta el 2018, que llegamos los gobiernos que le dan al pueblo, que no le quitan. Esa es la gran diferencia entre los gobiernos de antes que quitaban y los gobiernos de la Cuarta Transformación que le dan al pueblo. El dinero del pueblo es del pueblo de México. Los impuestos que pagamos entre todos y entre todas regresan al pueblo. Eso quiere decir transformación de la vida pública. Decidió por el pueblo de México que no solamente ganáramos la presidencia de la República, sino la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales, las gubernaturas. ¿Y qué se logró con ello? Pues se propuso que, por ejemplo, entre todos y entre todas, votáramos a los jueces, magistrados y ministros de la Corte, al Poder Judicial. Pues el pueblo de México decidió el 1 de junio del 2024 que gobernara la transformación, no solamente la presidencia, sino la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Y como no traicionamos ni los diputados ni la presidenta, pues este año, el 1 de junio, por primera vez en la historia y como único país que lo hace, entre todas y entre todos vamos a elegir a jueces, a magistrados, a ministros. Hay que estar muy atentos y atentas porque 1 de junio de este año, votación por primera vez para elegir al Poder Judicial. Ya andan diciendo
los que no son de nuestro movimiento, los adversarios políticos, y luego algunos intelectuales que se creen muy inteligentes, que dicen, eso es autoritarismo. Autoritarismo son gobiernos que no permiten ni libertades, ni democracia, ni libertad de expresión, ni libertad de reunión. ¿Cómo va a ser autoritario que el pueblo decida? La democracia es justamente eso, el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces es falso que haya autoritarismos. ¿Cuándo? ¿A poco nosotros coartamos la libertad de expresión? ¿A poco coartamos la libertad de reunión o de manifestación? ¿Ustedes creen que decida el pueblo es autoritario o es democracia? Es democracia. Por eso decimos, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así va a ser el gobierno de la Cuarta Transformación. Así fue con el presidente López Obrador y así va a ser con nosotros. Porque nunca vamos a traicionar ni al pueblo de Puebla, de Huauchinango, ni al pueblo de México. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¿Qué más quiere decir? ¿Qué más quiere decir que va a continuar la transformación? Pues quiere decir que continúan todos los programas de bienestar, todos los que hubo desde el sexenio anterior. Por ejemplo, el programa de apoyo a los adultos mayores, la pensión a adultos mayores, no solamente va a continuar, sino que ya está en la Constitución de la República, que a partir de los 65 años todos los mexicanos y mexicanas van a tener la pensión adulto mayor. El apoyo al campo de producción para el bienestar ya está en la Constitución. El programa Sembrando Vida ya está en la Constitución. El apoyo a los jóvenes de preparatoria ya está en la Constitución. Gracias también a nuestros diputados, diputadas, senadores y senadoras. Bueno, quiere decir que continúan todos los programas de bienestar, pero no nos vamos a quedar ahí, vamos por más programas. Yo dije en la campaña que iba a haber 3 programas nuevos de bienestar. El primero lo estamos cumpliendo el día de hoy, que se llama Mujeres Pensión Bienestar. Pensión Mujeres Bienestar. ¿En qué consiste este nuevo programa de bienestar? Consiste en apoyar a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Este año 2025 empezamos con las de 63 y de 64. Y luego ya vamos a ir con 60, 61 y 62. Por eso estamos entregando las tarjetas el día de hoy. Ahora, me han preguntado los varones, los hombres, ¿por qué solo es para las mujeres? Y entonces decimos lo siguiente, a ver, yo les voy a preguntar. Deberíamos de cooperar entre todos en el trabajo del hogar, la pareja, pero, sí, bravo. Pero ¿qué ha pasado históricamente? ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas? Yo tengo un hijo mayor, una hija, y pues me tocó también, ahora ya están mayores, ya están casados, pero pues desde pequeñitos nos toca cuidarlos, estar pendientes que vayan a la escuela, que si llevaron su comidita a la escuela, que hay que dejarlos, que hay que recogerlos, que regresan, que hay que darles de comer, que todo lo que normalmente hacemos las mujeres, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes cuidamos de que la casa esté limpia, levantada, que siempre haya comida sobre la mesa? ¿Quiénes? ¿Quiénes cuidamos hasta los maridos?
Oigan, los maridos, que si se enferman, ahí estamos pendientes, que, ¿verdad? Llegamos a los 60 años. Luego, ¿verdad? Muchas mujeres solas que criaron a sus hijos. Llegamos a los 60 años. Ya los hijos ya están mayores. Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? Porque luego creen que es nada más obligación, y no, es obligación de todos y de todas, pero es un trabajo difícil, no es sencillo. Y luego ni siquiera, no hay títulos, no hay reconocimiento. Luego, fíjense, cuando llegué yo a la presidencia, un cómico allí que se quiso hacer muy chistosito, dijo, ya llegó una ama de casa a la presidencia, como si fuera algo malo. ¿Qué le dije? Pues a mucho orgullo, ama de casa, claro que sí. Y al llegar a los 60 años, su apoyo universal a todas las mujeres mexicanas, no solamente algunas. Además, indígena, de todas las mujeres indígenas, porque las mujeres de los pueblos originarios son las que transmiten la lengua. El chichimeca, el náhuatl, todas las lenguas originarias se transmiten. ¿Y quién las transmite? La mujer, por eso se llama la lengua madre. Las mujeres de los pueblos originarios, pues son las que dieron patria a nuestro país, porque son las que guardan las costumbres, la historia. México es grande gracias a sus pueblos originarios. Gracias a lo que había antes aquí en México, o lo que hoy llamamos México, antes de que llegaran los españoles, que dijeron que llegaron a civilizar. ¿Cuál civilizar si aquí ya había civilizaciones? Dijeron que Cristóbal Colón descubrió América. Pues ¿cuál si aquí ya había civilizaciones? Ya había culturas, ya había naciones. No. Llegaron ellos, pero aquí ya había civilizaciones. Entonces, por eso, este año está dedicado a mujeres que se han olvidado por muchos años, a lo que es nuestra historia, nuestra base, el México profundo, a las mujeres indígenas de nuestra patria, a las mujeres de los pueblos originarios, a quien le debemos todo. Y así como vamos a reconocer siempre al padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, también a Leona Vicario y también a Josefa Ortiz de Domínguez. Y así como reconocemos a Benito Juárez, también a su esposa, Margarita Maza, que también sufrió mucho y trabajó por la reforma. Y así vamos a reconocer a todas las mujeres que han dado vida a nuestro país. Ese es parte de nuestro legado, de lo que le queremos dejar a nuestras hijas, a nuestras nietas. Bueno, el primer programa es apoyo a todas las mujeres de 60 a 64. El segundo programa de bienestar es becas para todas y todos los niños, no solamente para unos cuantos, para todas y todos los niños que van en preescolar, en primaria y secundaria. Este 2025 vamos a iniciar con la beca Rita Cetina para los adolescentes de secundaria. Vamos a iniciar con secundaria.
A partir de febrero ya van a estar recibiendo sus tarjetas en asambleas en todas las secundarias del Banco de Bienestar, uno de los grandes legados del presidente López Obrador. El Banco de Bienestar, las familias que tienen hijos en secundaria también van a estar recibiendo su apoyo, la beca a todas las niñas y los niños de secundaria. ¿Y por qué? Pues porque estudiar es algo muy importante. ¿Qué queremos siempre dejarle a nuestros hijos? Educación. Queremos dejarles amor, cariño y que puedan estudiar. Y a veces también cuesta llevar a los hijos a la escuela, que el uniforme, que los cuadernos, todo lo que va acompañado a la educación. Entonces, por eso las becas universales. Los próximos años ya vamos a ir con primaria y con preescolar. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro programa de bienestar? Se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste ese programa? Bueno, ya está contratando nuestra secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, que miren qué buen gabinete tenemos y compañeras de primera que están aquí con nosotros. Ariadna, Rosa Isela, Leti, Carlos, que está también aquí con nosotros, Itlali, secretaria de las Mujeres. Bueno, se llama Salud Casa por Casa el programa. ¿En qué consiste? Estamos contratando enfermeras, enfermeros, médicas y médicos generales. ¿Para qué? No solamente para que estén en los centros de salud, en los hospitales, sino también para que vayan casa por casa. ¿A visitar a quién? A todas y todos los adultos mayores. Van a tocar en su casa, van a llevar su estetoscopio, su prueba de el azúcar, su prueba para saber su presión, todos los signos vitales. Y ahí van a platicar con ustedes. Ya nuestros compañeros servidores de la nación y servidoras de la nación que están aquí, que hay que darles un aplauso muy fuerte. Ellos son lo mejor que tiene este gobierno, son quienes están en territorio todos los días, son el corazón de la transformación. Bueno, ellos ya están visitando, pero a partir de febrero ya van a visitar enfermeras, médicos, y van a ver cuál es su estado de salud, qué problema tienen. Una vez que sepan cuál es su estado de salud, si ven que tienen algún problema, van a tener la facultad para recetarles. Y si no, llevarlos al centro de salud más cercano o al hospital más cercano. Y les van a dar seguimiento. Este no es un programa de una visita nada más. Los van a visitar una vez al mes o una vez cada 2 meses, dependiendo de su estado de salud. Ya por siempre y para siempre. Ya van a estarlos visitando. Y entonces, ¿a dónde van a ir por sus medicamentos? Bueno, para el centro de salud o el hospital. Y este año, más o menos a mediados de año, vamos a iniciar a construir junto al Banco de Bienestar farmacias del bienestar, para que allí puedan recoger sus medicamentos gratuitos y puedan tener todo el apoyo necesario. Y si ya es algo más grave, pues ya evidentemente se les atiende en el centro de salud o en el hospital. Para que la pensión pues no tengan que gastarla en medicamentos o en médicos, sino que siempre tengan la atención gratuita que se requiere. Esos son los 3 programas nuevos de bienestar, pero además vamos a trabajar en muchas otras cosas. Aquí con Alejandro nos vamos a poner de acuerdo con el gobernador para todo lo que se requiera. Vamos a hacer más preparatorias y más universidades en todo el país. Queremos que las y los jóvenes no estén en la calle, no anden por ahí haciendo maldades, que estén en la escuela. Los jóvenes tienen que estar en la escuela y vamos a mantener el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para que siempre tengan empleo. Y aquí aprovecho también porque Puebla tiene muchos hermanos y hermanas que están del otro lado, que están allá en Estados Unidos. Allá, ¿cómo le dicen a Nueva York? Puebla York le dicen, ¿no? Porque hay muchísimos poblanos allá que
Luego, para que nadie se burle de los mexicanos y de las mexicanas, porque los mexicanos y mexicanas somos los más trabajadores de todo el mundo. Allá hacen funcionar todo, el campo, la construcción, los servicios. Y si migraron fue porque son personas valientes que decidieron ir a buscar mejor destino para sus familias. Y además, los mexicanos y mexicanas somos tan fraternos que fíjense, este año se está rompiendo récord de las remesas, de la cantidad de dinero que envían los mexicanos y mexicanas a sus familias. Es decir, estando allá, no es que lleguen allá y se olviden de las familias, al contrario, siempre están buscando la manera de apoyar. Y por eso nosotros decimos que son héroes y heroínas de la patria y que siempre los vamos a defender, porque mexicano, mexicana, donde esté, tiene que ser respetado, porque a México se le respeta, porque somos un país libre, soberano, independiente y además somos una potencia cultural como muy pocas, por nuestro origen, por nuestra historia y porque somos un gran pueblo trabajador. Pues me dio mucho gusto estar con todas y con todos ustedes, que sepan que vamos a cumplir, que tenemos en nuestro corazón, en la mente y en la historia nuestros principios. Nosotros no robamos, no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. ¡Que viva Huauchinango! ¡Que viva la Sierra Norte de Puebla! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable